time. Toy. I have feeling that I have very long end, yes, and I must have sound, yes, here, with my body together, yes. I prolong my feeling. Acreditados ante la Federación de Rusia, los colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores, дорогие коллеги из Министерства иностранных дел, amigos del Instituto Cervantes, друзья из Института Сервантеса, señoras y señores. дамы и господа. Para la Embajada del Paraguay en Moscú, conjuntamente con el Instituto Cervantes, Для посольства Парагвая в Москве совместно с Институтом Сервантеса constituye motivo de especial satisfacción presentar en este prestigioso Museo Pushkin a la soprano paraguaya Cristina Vera Díaz. представляет собой особую честь представить в этом известном музее Пушкина парагвайскую певицу-сопрано Кристину Вера Диас, Quien en esta ocasión quiere rendir un homenaje al gran compositor paraguayo José Asunción Flores, которая посвящает свою программу великому парагвайскому композитору Хосе Асунсьону Флоресу, nacido en la ciudad de Asunción, capital del Paraguay, el 27 de agosto de 1904. родившемуся в городе Асунсьон, столице Парагвая, 27 августа 1904 года. Las primeras impresiones musicales de Flores estuvieron relacionadas con los cantos de los indios guaraníes. Первые музыкальные впечатления Флореса связаны с народными песнями индейцев Гуарани, cuya música cautivó al futuro compositor, quien una vez terminados sus estudios musicales se dirige a las regiones lejanas del Paraguay para estudiar el folclore de los indios. чья музыка захватила будущего композитора. И он, закончив изучать музыку, отправился в отдаленные районы Парагвая,
для изучения фольклора индейцев, el cual quedó profundamente grabado en la concepción artística del joven músico. который оставил огромный след в творческом сознании молодого музыканта. La música del maestro Flores se distingue por su riqueza melódica, originales ritmos y profunda expresividad. Музыка маэстро Флореса отличается богатством мелодического языка, своеобразием ритмических красок, глубокой выразительностью. Como resultado de sus investigaciones, Flores crea un nuevo género en la música sinfónica paraguaya denominada guaraní. В результате своих исследований Флорес создает новый жанр в симфоническом искусстве Парагвая, который получил название гуаранья. Entre los años 1968 y 1969, cuando el músico paraguayo vivió en Moscú, tuvo la iniciativa de editar y grabar algunas de estas bellas composiciones con la orquesta, coro y solistas de Radio Moscú, que describen la belleza, la poesía y las tradiciones del Paraguay, mi patria. В 1968 и 1969 годах, когда парагвайский музыкант жил в Москве, по его инициативе были записаны некоторые прекрасные композиции с оркестром, хором и солистами Радио Москвы, которые передают красоту, поэзию и традиции Парагвая, моей родины. Antes de finalizar estas breves palabras, quisiera dejar expresa constancia de nuestros sinceros agradecimientos al Instituto Cervantes por el permanente apoyo y colaboración que nos han brindado para que este evento, que esperamos sea del agrado de todos ustedes, se haya podido completar. Прежде чем закончить, я хотел бы выразить нашу сердечную благодарность Институту Сервантеса за постоянную поддержку и сотрудничество, с тем, чтобы это мероприятие, которое, надеюсь, придется вам по душе, состоялось. Muchas gracias por vuestra presencia y nuevamente espero disfruten del espectáculo. Благодарю вас за присутствие, надеюсь, что спектакль вам понравится. Speranza mi ma non botama co abbiamo hevo da nessuna deve hanne co viveva scembo ubi Caria quera pei mandu aharupi Kunyanderuruva musica poraisha na imbojo jahai Shekatu ekata karu dirihya pensaro Ikatu varani Boshashugui Anim Besarai
Votengauhina Kosherikove Ai po ohangwa Roja pepe Și Azucena Blanca Na covore E giuși Azucena Seguimos en el podcast Melodrama Guaraní con apoyo de Ibermúsicas, aquí en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y tenemos también otro invitado porque nada más y nada menos que conoció a nuestro protagonista de este podcast, al maestro José Asunción Flores. Tengo que leer un poquitito su currículum porque es muy interesante. Alejandro Méndez Mazó, investigador y divulgador científico, crítico de música y arte, locutor de publicidad, programas y medios emblemáticos y cantante lírico con registro de bajo, que es un registro bastante desconocido aquí en Paraguay. Jefe de investigación del Instituto Superior de Bellas Artes, 2019 hasta la actualidad, consejero del Consejo Nacional de Cultura, proyectista de la Dirección General de Educación en el Arte. Estoy así saltando su currículum porque es muy extenso. También Premio Periodista de Ciencia del Año con ACIT Paraguay 2017. Y lo que nos interesa es justamente esta relación con nuestro protagonista de este podcast, este tercer episodio, José Asunción Flores. Alejandro Méndez Mazó fue uno de los tantos paraguayos que vivió en la Argentina, específicamente en Buenos Aires. Y él nos va a contar en qué momento conoce a José Asunción Flores. Muy buenas noches, Alejandro. Hola Cristina, un gran placer estar contigo, un privilegio, mi querida y admirada amiga. Así que, ¿qué te puedo decir? Para mí Flores fue como un padre. Él me, me orientó hacia el camino de la música y fue maravilloso encontrarme. Suelo decir que el exilio fue un privilegio para muchos de nosotros. Yo tenía 13 años cuando mis padres tuvieron que salir del país y yo tuve que ir con ellos. Y estaba estudiando violín en el Conservatorio Municipal de Asunción. Mi maestro era Lorenzo Álvarez. Y en Buenos Aires, mi tía, hermana de mamá, vivía allá, era violinista y tenía relación con Flores. Entonces ella me conectó con él y así fue que tomé algunas clases de violín con el maestro Flores. Y eso marcó mi vida, ¿verdad? Inclusive él me invitó a viajar a Rusia para estudiar allá. Desafortunadamente ese proyecto no pudo concretarse, pero justamente porque él me inspiró para conocer y me creó en mí las ganas de conocer aquel ambiente tan lindo, fue que en alguna oportunidad viajé a Rusia para participar de un festival muy grande, muy rico, el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Y esa vez ya fui para cantar, porque dejé el violín, empecé a tomar algunas clases de guitarra,
y canto, y bueno, y finalmente me quedé con el canto. Pero con Flores ocurrió algo muy curioso, porque él me había ofrecido una beca para ir a estudiar a Moscú, y lo curioso fue esto, que a mí me sorprendió cuando él me preguntó qué quería estudiar. Y yo le dije, pero maestro, ¿acaso no tengo talento para la música? Obviamente música, ¿qué voy a querer estudiar? Y me dijo él, no, yo no quiero forzarte, no quiero presionarte. Obviamente para mí sería lo mejor. Yo me sentiría muy congratulado, muy contento de que vos estudies música, pero eh, quiero que elijas libremente. O sea, yo no te condiciono a que estudies música. Vos vas a estudiar lo que vos quieres. Sé que que te gustan las matemáticas, que sos bueno en eso y bueno, a lo mejor querés estudiar alguna carrera relacionada con eso. Y eso me hizo reflexionar profundamente. Y yo pensaba, ¿será que por cortesía el maestro me dijo así? No, no me tiene confianza para la música. Bueno, estuve pensando y finalmente le dije, maestro, creo que me gustaría estudiar cine, pero con gran componente musical. Entonces, y bueno, está bien, pero ocurría algo muy propio de la migración paraguaya, la migración política, ¿no? Que tuvimos que empezar de nuevo en el exilio y yo no podía abandonar a mi familia, ¿verdad? Yo en ese momento, con 14 años ya trabajaba y mi aporte era necesario para la casa. Entonces, por ese motivo es que no pude aceptar la invitación de él. Pero de todas maneras, él me enseñó no solo música, sino era un gran ser humano, mucho de humanidad. Me decía él, mi objetivo en la vida es la paz. Yo hago música para que haya paz en el mundo. Estamos hablando de qué año, porque es muy Sí, importante, porque estamos viajando en el tiempo. efectivamente, yo llegué con 13 años a Buenos Aires en el año 1967 y empecé a relacionarme con él en el 68. Antes de su viaje a Rusia para la famosa grabación de sus poemas sinfónicos, Ya había viajado, ya ya había había, grabado ok. y todavía no había grabado todos los poemas sinfónicos y justamente conocí sus poemas sinfónicos eh, presentados por él y tuve el privilegio de escucharlos en mi casa, de escuchar sus discos y con las explicaciones de él. ¿Cómo fue José Asunción Flores en su faceta de maestro educador? José Asunción Flores empieza estudiando el trombón en la Escuela de Músicos de la Banda de Policía. Como dijimos, Salvatore Dentici, Nicolino Pellegrini fueron sus maestros. Maneco Galeano, este autor de música popular, le dedica una guarania, José Trombón. José Asunción Flores gana concursos internacionales en Argentina, pero su primer instrumento fue el violín y el piano. Y aquí Alejandro nos cuenta eso, que casi por 3 años tuvo el privilegio de ser educado en el violín, en el lenguaje musical, por José Asunción Flores. Contar un poquito más de esa Sí, etapa. esa etapa fue maravillosa y a mí me llamaba mucho la atención su humildad. Él, por ejemplo, decía que él no era el creador de la guarania. No, él se decía descubridor, porque me decía, estaba ahí, surgió porque experimenté con la polca, ¿verdad? Entonces, la polca lenta
es la guarania. Entonces, y me decía, yo di el puntapié inicial. Mi trabajo de investigación fue solamente el inicio de un camino que van a recorrer ustedes, los que me sigan, las generaciones venideras. El amor por el Paraguay, este melodrama con el desarraigo. Y justamente ahora vamos a hacer otra pausa para un poco explicar, investigar qué es lo que realmente inventó José Asunción Flores con este nuevo género. Sí, es un ritmo más lento de la polca, pero recordemos que tiene un comienzo acéfalo y después se produce la famosa síncopa. Pero, ¿cómo se produce eso? Bueno, quédense sintonizando el melodrama guaraní, el podcast con apoyo de Ibermúsicas y también aquí con el apoyo muy importante de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.
Alejandro Méndez Mazó es un multifacético artista paraguayo. Entre esas actividades que ejecuta, realiza, está la de composición. Así que contanos un poco esa guarania que compusiste en un concurso que se llamó. Una guarania para Asunción, que tuvo lugar en el 2025. Y yo sentí que era una obligación moral para mí aprovechar esa oportunidad para decir algo de Flores, ¿verdad? Y lo que fue Flores para mí. Y bueno, compuse esa guarania en que hay una metáfora en que él le habla a Asunción, le dice, le declara su amor, su gran amor a Asunción, porque ciertamente él quería mucho esta ciudad. Y, y bueno, y habla de su exilio y de todas esas cosas. Que por cierto, yo creo que también esto representa la lucha de los exiliados. La guarania no solo fue música, sino una estrategia de revolución social que pretendían los exiliados. Y por cierto, hubo una relación muy importante entre Paraguay y Buenos Aires. Y yo le llamo el Paraguay exterior a Buenos Aires, porque justamente allí tuvo un desarrollo muy importante la guarania, con esta motivación, con la necesidad de resiliencia y de revolución social, como decía. Y esa palabra un poquitito que se teme, esa palabra revolución. Ujú, Pero estamos hablando en términos culturales también, exacto, porque justamente el maestro Florentín Jiménez hizo también su aporte a través de un libro muy importante que todo músico paraguayo tiene que leer, ¿verdad? Un análisis un poco también de lo que es la escritura de la música paraguaya. Resulta ser que nuestra edición musical empieza en Buenos Aires, en diferentes editoriales Fermata, Lagos, Korn, y hay una diferenciación entre compositores que no eran académicos, ¿verdad? Como Flores, ¿verdad? Muchos se olvidan de que José Antonio Flores tuvo esa formación académica. Se va, o por supuesto, hacia lo popular, pero hay una diferencia entre compositores como Flores, Herminio Jiménez, que es otro gran compositor que pasó por un conservatorio, pasó por el estudio del lenguaje musical, ¿sí? Entonces, Buenos Aires un poco palpó, dejó ese legado en la escritura musical, pero hay diferencia entre eh, el lenguaje escrito por los argentinos y que criticaban al maestro Florentín Jiménez, porque hay que escriben en 3x4, exacto. inclusive Juan Max Böttner también escribe Ujú, en 3x4 en vez de 6x8, ¿verdad? Así que todo un análisis que todavía hay mucho para decir sobre la guarania, ¿verdad? Hay mucho para investigar. Pero bueno, ahora vamos a ver y a escuchar tu video dedicado a Asunción, a ese concurso y por supuesto a José Asunción Flores que se puso justamente después Asunción. José exacto. Asunción fue justamente en homenaje a su ciudad. Así que, ¿cómo se llama la guarania? La guaraña se llama Yo soy la guaraña de la humanidad Muy bien. y quisiera decir que eh, ese vínculo que tenemos nosotros, los paraguayos, con Buenos Aires, empezó en 1580 cuando Garay fue a fundar Buenos Aires. Allí ya hubo una gran migración de paraguayos. Fue Ana Díaz, también una mujer, y en Buenos Aires se hablaba guaraní. Entonces ya ¿Cuándo se fundó Asunción? Tenemos que, porque a mí me gusta 1537. 1537, de ahí de que ya se está pensando en el quinto centenario, ¿verdad? De la fundación de Asunción, madre de ciudades,
capital del grito latinoamericano. Bueno, vamos a escuchar y ¿Cómo ver no? tu guarania. ¿Vos cantás? Sí, sí, yo canto ahí. Y también está la participación muy estética de Ana Ivanova. Conocí el exilio argel de los parias, amé sociedades igualitarias, pero vuelto a vos después de 1000 años, pues en vos me hallo, sos mi gran amor, mi bella Asunción. Hallarle gran amor lleva 1000 años. No sé si lleva un instante o una eternidad. Brota el amor y de pronto power vital en las venas. Es una explosión de ternura en la inmensidad. Es dulce vivir. Es tu magia y es Freud a tu lado, es estar compenetrados, es vivir y morir mansamente y nacer de nuevo en libertad. Sos vos, el amor. De onda curtis ya las voces que del mundo traigo, y en la lengua rusa tan bella de mis sinfonías, te digo Bolshoi es pasivo, Bolshoi es pasivo, te digo. Me encanta ese amor de mi vida, nuestra empatía. Sublime espíritu. Yo soy la guaraña de la humanidad. Traigo Buenos Aires y 1.000.000 de flores para fecundar tu fértil bahía, para que renazca la revolución de paz y de amor, mi bella Asunción. Estamos aquí en compañía de Alejandro Méndez Mazó y presentábamos su guarania dedicada a José Asunción Flores y con la participación en la voz recitante de Ana Ivanova, Exacto. prácticamente también un homenaje póstumo. En su larga carrera de Alejandro, ahora está en lo que se puede decir y coronar su carrera a través de un Un doctorado, sí. ¿verdad? En música, Sí, artes, en artes. en artes. Estoy haciendo el doctorado en artes en la Universidad Nacional de las Artes de Argentina, que es una institución muy sólida, con algo más de 15 años de creación. Esa institución se formó a través de la fusión de las instituciones de arte más importantes de allá. El Conservatorio López Buchardo en música, la Escuela Municipal de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires
eh, Prisciliano Pueyrredón, la Escuela de Artes Visuales, la Escuela Nacional de Danzas, todas ellas se unieron para constituir la Universidad Nacional de las Artes, que tiene mucha presencia en la vida social de la Argentina, a través de sus manifestaciones. Ellos hacen política con el arte, a través del arte, ¿verdad? Se presentan en la estación en una estación de tren, en fin, para expresar sus posturas. Y bueno, yo elegí esa universidad no había muchas opciones para hacer un doctorado en artes, y bueno, hace ya unos años, y ahora estoy en la recta final, elaborando la tesis que voy a defender. Y la verdad es que yo tenía dudas sobre si mi tema sería potable para ellos. Y bueno, con un poco de temor, tímidamente presenté mi tema y fue muy bien recibido. Y el título tentativo es Flores y Desexilio de la Guarania. ¿Y por qué desexilio? Porque si bien muchos de los creadores de guaraníes, como el propio Flores, no volvieron vivos a Paraguay, no se desexiliaron vivos, sí sus obras. Y a través de los encuentros que se producían en Buenos Aires con músicos que residían en Paraguay, pero iban a grabar sus discos allá, entonces había un trasvasamiento, un intercambio de criterios estéticos. Y entonces siempre estuvo la creación del exilio presente también en el Paraguay interior. De hecho, mi madre, que era cantante, eh, en nuestra casa organizaba peñas con las figuras del arte paraguayo que estaban en Buenos Aires. Y ahí se encontraba, por ejemplo, Eladio Martínez con José Asunción Flores, y cantaban a dúo y experimentaban. Entonces, yo a eso es lo que llamo el desexilio de la Guarania, que por cierto también fue adquiriendo condimentos locales del exilio del Paraguay exterior. Como sabemos, Flores lideró todo un movimiento cultural en Buenos Aires y fue el puente para relacionarse con grandes figuras de la cultura latinoamericana, ¿verdad? Como Pablo Neruda, Alberto Ginastera, etcétera. Que dicho sea de paso, cuenta Florence sus biógrafos en realidad cuentan que él le pidió a Ginastera que lo ayude a orquestar, que le enseñe a orquestar. Y Ginastera le dijo a Piazzolla, tengo miedo de arruinarle su modo intuitivo de orquestar. Él lo hace muy bien, tiene muy buen gusto, es un gran melodista. Entonces, así fue como Flores fue desarrollando la guarania sinfónica en Buenos Aires a través de esos contactos. Lo que él llevó a Rusia ya estaba armado, Sí, ¿verdad? sí. Totalmente, y hay una grabación, testimonio de ello, de los años 50 con la orquestación de Oscar Cardoso Ocampo, ¿verdad? En la historia de la música universal está también otro compositor que se llama George Gershwin, que es un compositor norteamericano, que también de gran intuición, pianista, compositor, y que otro orquestador fue el que le dio ese corpus orquestal, ¿verdad? También Rimsky-Korsakov, también Ujú. en Rusia, es decir, que hay diferentes ejemplos. Por eso es que el capítulo de la Guarania aún necesita mucha investigación. Ese capítulo de toda su vida, muchos años en el exilio, y
realmente espero que a través del Conservatorio de Música de la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción y otros entes, un poco nos dediquemos a investigar con la lupa toda esa parte de nuestra historia. Es una gran tarea. Bueno, así que llegamos un poco al final de nuestra entrevista. Te agradezco muchísimo, Alejandro, de que hayas venido aquí a esta casa. Nos sentimos muy cómodos, ¿verdad? En este ambiente donde podemos un poco tocar temas, ¿verdad? Con referente a José Asunción Flores, que faltó yo creo que en todo ese año dedicado al Año Nacional de la Guarania, a que los músicos nos encontremos, a los investigadores, a los intérpretes, a un poco pensar sobre lo que es la guarania, que es el sonido del Paraguay, pero sabemos que en el interior, yo vivo en el interior hace ya desde 2014 más o menos estoy viviendo y hay que trabajar un poco por la descentralización que todos queremos, decir. Así que, bueno, va a estar, ¿verdad? Digamos, la invitación para encontrarnos otra vez, tal vez en otro capítulo de Melodrama Guaraní, que en esta fase tiene el apoyo importantísimo de Iber Música, ¿verdad? Entonces, ¿algo que quieras agregar más para esta despedida? Sí, quisiera agregar que la verdad es que me pichó que en la eh, en el homenaje a la Guarania faltaran justamente los músicos, los que siempre estuvieron con Flores y estuviesen en primer plano aquellos que lo combatieron. Entonces, este, eh, quienes lo combatieron aplaudieron a Flores después de consagrarse como patrimonio de la humanidad. Y bueno, así son las cosas. No, y por eso justamente ese tercer episodio lo dedicamos a José Asunción Flores, porque es así, quedaron cosas en el tintero y de ese año nacional de la Guarania y la declaración también de Patrimonio UNESCO a través de la reunión de la UNESCO en Paraguay, la Secretaría Nacional de Cultura logró eso, traer a los integrantes de esta comisión de la UNESCO aquí en Asunción, un gran hito para nuestro sistema cultural. Pero hay todavía facetas y que tenemos que descubrir de este autor de las instituciones que están trabajando para su preservación. Así que te deseamos mucha suerte, éxito para tu tesis Muchas gracias. y ya estaremos seguramente otra vez contactándote y para eh, saber más detalles de esta tesis. India bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá, arisca romanza curvo sus caderas
fresca de amor. Del Edén Estamos aquí en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, específicamente en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, en compañía de una dependencia, un sector de esta facultad donde está el Conservatorio de Música. Y nuestra invitada de esta noche es la magíster Yvonne Iturri. Muy buenas noches. Muy buenas noches, maestra Cristina. Realmente un placer compartir con toda su audiencia de esta invitación, de este momento cultural, también de este momento de compartir tan grato para el conservatorio como para la Facultad de Filosofía, del cual dependemos. Exactamente, porque tal vez muchos no saben que el edificio de esta facultad está en el Colegio La Providencia, un lugar céntrico, histórico. La Universidad Católica este año cumple 66 años. Pero vamos a conocer un poquitito más del Conservatorio de Música que tuvo eh, su fundación en una iluminación de este gran maestro que fue Florentín Jiménez. Uno de sus aportes culturales para el Paraguay es este conservatorio de la Universidad Católica. ¿Es así, licenciada? Exactamente. En el año 1993, el maestro Florentín Jiménez, gran cultor de la música y de la academización también de la música en Paraguay, fundó el Conservatorio de la Católica, ¿no? También con el objetivo justamente de crear esa escuela, esa academia musical, eh, dando ese espacio también del aprendizaje formal de la música dentro del contexto de un conservatorio, pero en la universidad. Muy importante este aporte. La sede del conservatorio está sobre la calle España, muy cerca del Centro Cultural Americano, ¿verdad? Exactamente, está sobre la Avenida España entre Brasil y Estados Unidos. Un edificio histórico. Yo quiero saber más de lo que actualmente ofrece como formación académica, sea siguiendo, ¿verdad?, un futuro con una titulación, pero también materias libres. Eso me he enterado. Sí, exactamente. Bueno, primeramente nosotros tenemos la carrera de intérprete musical, donde tienen diferentes titulaciones, ya sea como profesor de lenguaje superior o como instrumentistas. Aparte tenemos diferentes ofertas académicas de cursos libres, ya sean en instrumentos o también en materias grupales. También tenemos el taller infantil, tenemos el curso de estimulación para niños con TEA, tenemos el curso de música básica que es para adultos mayores entre la mayoría de nuestras ofertas académicas. Entonces estamos tratando de abarcar desde los inicios también del aprendizaje, también desde un lado lúdico, en muchos casos, también por ejemplo con el método Suzuki que tenemos actualmente en violín y en piano, hasta como le había comentado, cursos para adultos mayores, que es el curso de música básica. Muy, muy interesante. Y hablando de historia,
la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción está muy cerca de la Chacarita, donde nació nuestro protagonista de este tercer podcast llamado Melodrama Guaraní, que tiene el apoyo de Ibermúsicas. De ahí esta conexión histórica. Quién sabe si José Asunción Flores seguramente habrá pasado por la Universidad Católica. Claro que todavía no estaba construida, porque José Asunción Flores nace en 1904 y se forma en lo que es y sigue todavía siendo la Escuela de Música de la Banda de Policía. Él estaba con muchos niños cabezudos, dicen, ¿verdad? Uno de sus biógrafos, que resulta ser que unos cuantos niños, entre esos también estaba Herminio Jiménez, eran, entre comillas, castigados para ir a estudiar a la escuela de la banda de policía. Sus grandes maestros fueron nada más y nada menos que dos italianos. Digo grandes porque realmente formaron a toda una generación, que también parte de esa generación está Florentín Jiménez. Hablamos de Nicolino Pellegrini y Salvatore Denti. Ya hay mucha historia. Bueno, entonces ahora vamos a pasar un poquito a que nos comente la directora magíster Ivonne Iturre qué hizo el Conservatorio de Música de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en homenaje a los 100 años de la creación del primera guarania escrita por José Asunción Flores Jejuí, que se escribió en 1925 en forma instrumental. Lastimosamente, no se ha recuperado la partitura completa de esa guarania, que fue escrita para un trío, violín, cello y piano. Y el piano ejecutaba José Asunción Flores. Así que, por favor, contanos para la audiencia de Ibermúsicas, que llega a toda Iberoamérica, pero también al público paraguayo, ¿qué hizo en esta recordación los artistas, los instrumentistas, cantantes del Conservatorio de la Universidad Católica? Y bueno, primeramente nosotros en el conservatorio tenemos cada año un ciclo que denominamos Semana de la Música en el mes de noviembre, justamente en honor a Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. En ese marco, el año pasado, en 2025, decidimos hacer este homenaje a la guarania con un ciclo de 3 días de conciertos temáticos, también que tienen como un recorrido histórico a través de estos conciertos para ver un poco la historia y la evolución que tuvo justamente la guarania, este aporte del maestro Flores. Fueron el 19, el 20 y el 21 de noviembre que realizamos estos conciertos justamente aquí en el edificio de la Providencia, en un salón ya bastante emblemático de la facultad, que es el Salón Adriano Irala Burgos, ¿no? de nuestra Facultad de Filosofía, en el cual, bueno, tuvimos 3 conciertos. El primero lo habíamos denominado de la poesía
a la música, justamente haciendo un recorrido de líderes con usted como invitada y con el pianista Marcos Klaue, haciendo también ese pequeño recorrido y ese enlace, esa relación que tiene el canto del lied, que nos viene como tradición europea a lo que viene a ser terminando con guarañas, obviamente, ¿no? Tanto del maestro Flores como de otros exponentes muy importantes que tenemos aquí, ¿verdad? De ese género. El segundo día acercándonos más también un poco a la casa del maestro Flores. Tuvimos nuestro concierto denominado justamente Raíces y Flores por exalumnos del conservatorio, la pianista Elizabeth Eliseche y el cantante Lucas Casañas, que también tuvieron en el día del concierto la colaboración del profesor, el saxofonista David Rodríguez, en el cual hicieron esta muestra de los videos que habíamos grabado en homenaje al maestro Flores, videos que vamos a estar también compartiendo con ustedes. Y en la segunda parte tuvimos de invitados a los chicos de la bandita de la Chacarita, que son una banda de vientos, una banda folclórica, lideradas por el maestro José Fleitas, que son del proyecto Sonidos de la Tierra, que son de justamente chicos de la Chacarita que están en un proyecto de formación musical, tocando música, nuestra música paraguaya, tocando guarañas, justamente llevándonos a ese lugar, a esa raíz de donde estaba, de donde nació el maestro Flores. Entonces también acercándonos desde diferentes puntos, no solamente musical, sino también un poco vivencial y social, con esta bandita que realmente hicieron una presentación maravillosa. Y el tercer día, para ir cerrando esto, también, como había comentado, el homenaje a nuestra santa patrona, a Santa Cecilia, hicimos nuestro concierto de homenaje a Santa Cecilia, serenata para Santa Cecilia, donde tuvimos en la primera parte a la banda, al ensamble popular del conservatorio con alumnos del conservatorio, y en la segunda parte al ensamble fusión de la Orquesta Sinfónica Nacional, los cuales tocan música paraguaya, ya también haciendo a veces justamente cómo se llama el ensamble fusión, quizás con otros ritmos, pero todo dentro del ámbito popular y también dentro del ámbito folclórico en algunos casos de nuestra música. Qué excelente esta programación en homenaje a José Asunción Flores desde la Casa de Estudios del Conservatorio de Música que depende de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas dentro de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Así que vamos a deleitarnos con estos jóvenes, porque eso es lo que quería José Asunción Flores, que su música trascendiera a diferentes estilos compositivos y adaptaciones de esa guarania que empezó con el canto, pero que ha crecido hasta llegar al sinfonismo, que vamos a ir justamente en este podcast descubriendo más. Antes de pasar a estos videos muy lindos que explicó la directora, quiero despedirte y agradecerte este espacio de tu tiempo y no dejar de invitarte para hacer otra entrevista porque hay mucho que contar, más específicamente de los años del conservatorio y de este año que va a tener una programación seguramente para el Día de Santa Cecilia, Día de la Música. Totalmente, y realmente nosotros también muy agradecidos de la invitación, de poder colaborar, de poder también dar ese espacio
espacio a nuestros alumnos de poder mostrar el fruto del trabajo de ellos, el trabajo de los docentes del conservatorio, que también es un trabajo sumamente valioso y que no solamente muestra su capacidad musical, sino también el cariño y la entrega hacia el ámbito y la vocación de educar, de transmitir y hacerlo eso en un ámbito de arte también es, yo creo que muy, muy especial para nosotros. Y entonces, bueno, en el momento en que podamos otra vez compartir, el momento que podamos colaborar, mostrar también cuáles serían las nuevas propuestas del conservatorio. Este año tenemos un calendario también de conciertos, un ciclo mensual que siempre es el último miércoles de cada mes. Justamente ahora en abril, el 29 de abril, tenemos nuestro primer concierto del ciclo que va a ser un homenaje a los maestros, pero desde su propia impronta, ya que siempre nuestro primer concierto también para motivar a los alumnos es concierto de docentes, es el concierto de profesores, que es siempre para los alumnos, especialmente en el área de artes, de música, es como muy inspirador ver a sus propios maestros en el escenario y también desde el lado del público para ellos es un aprendizaje enorme. Entonces siempre nos gusta arrancar con ese formato de concierto y luego ya dar pie a que ellos, una vez teniendo ese ejemplo, una vez teniendo esa experiencia desde el otro lado, pisen el escenario. Muy bien. A estar atentos a este concierto homenaje a José Asunción Flores por artistas, alumnos del Conservatorio de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Efectivamente, Shemandu ahape shebu ayokova teshada oete ahi ante shebe reime shebe kunu ura hupe nyasaindu diabe nyasaindu diabente ai se van de ae haguandebe shekonembae ahi ante sheve diadio hai huveva diadio hai huagui nyasaindu diabe nyasaindu diabe. Diavente agua ese mi va upere y me hape riaño y te llave rodeajo mi haguaisha shemboral humime nyasainde llave nyasainde diavente ai se van de pepe ae haguandebe shekonembae ahi ante sheve diadio hai huveva diadio hai huagui nyasainde diave nyasaindu diave.
pasión musical honda por ti y en la luz del amor dejar así una escena fugaz viva, Jolie. Por ti el amor color de luz es hoy día que el feliz ayer que soñando estoy. En un distante amanecer ay del Paraguay. Te recuerdo a ti, lejana y suave y natural, eterna flor primavera, mi Jolie. Hecho de canción, carne de luna, fuego azul, siento latir tu corazón junto a mí. Jolie, Jolie, sí. Una voz y otra voz cantan, Jolie, mi pasión musical honda por ti y en la luz del amor dejar así una estela fugaz viva, Jolie. Por ti el amor color de luz es hoy día que el feliz ayer que soñando estoy. En un distante amanecer ay del Paraguay. Te recuerdo a ti, lejana y suave y natural, eterna flor primavera, mi Jolie. Hecho de canción, carne de luna y fuego azul, siento latir tu corazón junto a mí. En mi Paraguay siento la sombra de tu luz, moreno sol que